Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos a En Consenso en un episodio más. Hoy tenemos a Diego Gurtegui y tenemos a José. José, conmigo, ¿cómo estás, José? Bienvenido. Todo bien, Elena, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Mucho frío, la verdad, todavía me estoy adaptando. Nuestro invitado de hoy es Diego Gurtegui. Diego es ingeniero, desarrollador, cofundador y socio de Improving, una empresa que se ocupa de soluciones a medida de diferentes fintech. Además es voluntario muy activo de la ONG Bitcoin Argentina, así que seguramente si están en el ecosistema argentino lo conocen. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Hola Elena, hola José, muchas gracias por invitarme. Acá estoy disfrutando del frío de Buenos Aires porque a mí sí me gusta, así que bueno, encantado de estar acá. Me alegra muchísimo. Mira, se está moviendo mucho Bitcoin en estos días en Argentina. Ha habido mucha presión sobre el precio de Bitcoin en pesos. Cuéntame qué pasó. Bueno, a ver, yo creo que un poco tiene que ver no tanto con Bitcoin en sí, que por supuesto siempre oscila, sino con la situación actual de Argentina con respecto al dólar. No sé si los que están escuchando estarán al tanto o no, yo creo que si viven por acá seguro que sí, pero el dólar tuvo una disparada hace unos días, o mejor dicho, el peso tuvo una caída fuerte hace unos días con respecto al dólar. La cotización de Bitcoin generalmente es en dólar, con lo cual Bitcoin peso claramente tuvo un desfasaje grande. De todas formas, yo creo que la gente que está en tema o la gente que mira Bitcoin de cerca y le importa el precio, por ahí me equivoco, pero aún viviendo en Argentina creo que la gente lo mira siempre contra el dólar. Es como el par cotización de referencia, Bitcoin dólar. No sé si mucha gente realmente está mirando la cotización contra el peso. Y sin embargo, la cotización contra el peso se disparó. O sea, es un hecho concreto. Eso habla de una presión de compra de Bitcoin desde el peso. Sí, seguramente, sí, seguro. A ver, de nuevo, o sea, yo creo que Bitcoin o criptomonedas en general sigue siendo un nicho muy chico en el mundo, incluso en Latinoamérica o en Argentina, que son países que tienen una adopción bastante grande. Pero aún así, la gente que lo conoce y entiende de alguna manera los fundamentos o entiende el valor que le puede aportar Bitcoin, lo ve como un resguardo. Lo ve como un resguardo, y un resguardo no solamente de valor, sino, o sea, de valor, pero frente a crisis monetarias, crisis políticas, crisis económicas. Entonces, tiene sentido tal vez que ante un cimbronazo o algún cambio fuerte como el que está pasando ahora, la gente quiera resguardar su valor, aunque sea una porción en Bitcoin, y ahí crezca la demanda. Sí, yo creo que algo de eso está pasando. Tú estás muy metido, por lo que veo, en el tema de empresas dirigidas a la tecnología, dirigidas a las finanzas. Claro, mirá, de alguna manera, sí, la realidad es que sí, estoy, no solamente yo, digamos, la empresa Improving, hace varios años ya que, si bien además de hacer desarrollos a medida en software de cualquier índole y a cualquier tipo de empresa, hace unos años que empezamos a enfocarnos un poco más en lo que es la industria fintech o financial technology o desarrollo de software para finanzas. Y bueno, empezamos a incursionar en este mundo bastante, empezamos a conocer un poquito más de qué se trataba, qué tipo de negocios había. Y hay un nicho importante, por ejemplo, en lo que es crowdfunding o financiamiento colectivo, ese tipo de herramientas que son peer-to-peer o de persona a persona, donde se crean sistemas financieros que de alguna manera están un poquito más descentralizados, no del todo, y hay un mundo grande ahí, y es un mundo que tiene un punto en común importante con Bitcoin o con tecnologías descentralizadas de dinero. Que esa era la pregunta. Cuéntame cómo se está moviendo el tema de Bitcoin, monedas alternativas, en el tema empresarial aquí en Argentina. Mirá, desde el punto de vista de decir empresas que utilicen, acepten o muevan bitcoins, creo que
las podemos contar con los dedos de las manos, es mi sensación. Y nos sobran dedos. Y nos sobran algunos dedos, exactamente. Pero igual creo que, a ver, es algo que de a poco se mueve. Entiendo perfectamente por qué las empresas pueden ser reacias a utilizarlo. Una de esas razones puede ser desde el desconocimiento hasta la volatilidad y un montón de factores más, por supuesto. Además, cuando uno empieza a utilizar Bitcoin, por ejemplo, u otra criptomoneda, se da cuenta de que hay cosas que no funcionan exactamente igual al dinero tradicional y uno tiene que acostumbrarse a usarlas. Entonces, para una empresa eso es mucho más costoso. Aún así, la utilidad que yo he visto dentro del poco uso que existe en el mundo empresarial, el poco uso que he visto viene relacionado al hacer transferencias internacionales, que es donde tal vez en algunos escenarios puntuales Bitcoin u otra criptomoneda que se desee usar, preferentemente Bitcoin para mí, por supuesto, ahí sobresale, ¿no? Sobresale el valor que aporta Bitcoin por sobre alternativas de pago tradicionales. Por ejemplo, recibir dinero desde el exterior en Argentina y en otros países pasa muy parecido, ¿no? Tiene un costo muy alto. Las comisiones bancarias, que encima tienen mínimos, y uno a veces se encuentra pensando si por ahí prefiere recibir el pago o esperar y cobrar 2 pagos seguidos para que las comisiones no peguen tanto. Es complicado, son un montón de trabas o molestias a la hora de cobrar un servicio o de pagarlo. Entonces, en esos casos, si uno tiene la suerte de conocer sobre Bitcoin, bueno, encuentra una alternativa ahí. De hecho, hay una empresa argentina, que hoy en día ya opera en Latinoamérica, hace un tiempo ya, que se llama Bitex, y ellos ofrecen algunos servicios justamente para hacer pagos internacionales. El objetivo de ellos, seguramente ellos lo podrán describir mejor que yo, pero la idea es que se puede usar tecnología Bitcoin para transferir dinero entre diferentes países de una manera que sea lo más transparente posible, con menos fricción posible para las empresas involucradas. Y así como esa, hay varias soluciones que existen y bueno, yo creo que puede ir por ese lado el interés de las empresas en utilizarlo. Está como raro que me hables de transparencia, de fronteras líquidas y de transferencias internacionales sin fricción, metiendo en el medio una empresa que se ocupa de eso cuando Bitcoin lo hace sin necesidad de intermediarios. Sí, es un muy buen punto. Con respecto a los intermediarios en general, no solamente a esta empresa, mi opinión es que los intermediarios de por sí no es algo malo per se, ¿ok? Intermediarios van a existir. Dice el lobo a las orejas. A ver, que haya o no haya un intermediario no es malo en sí mismo. Que el intermediario cobre por hacer lo que hace y se lleve una porción, no solo no es malo, sino que es lógico y natural, porque generalmente el intermediario ofrece un servicio. La maravilla de Bitcoin es que no es tanto que no tiene intermediarios, sino que no necesita intermediarios. Y eso pone la decisión y la libertad en el usuario, en decidir si quiere o no usar intermediarios. Lo importante es que lo que sería ideal es que el usuario sepa y conozca que está usando un intermediario o no, y sepa decidir si le conviene o no y por qué y qué implica eso. Entonces, en el caso de esta empresa o de cualquier otra que ofrezcan servicios parecidos, están ofreciendo un servicio. Es el servicio de alguna manera, transparentar la aparente complejidad que tiene Bitcoin para las personas que desconocen, tratar de hacerlo lo más fácil posible, absorbiendo ciertos riesgos, realizando ciertas operaciones, y eso es un servicio que ofrecen. Pero de nuevo, la ventaja de Bitcoin en todo caso es que no necesita eso, y uno, si supiese lo que hace y conociese, no necesitaría estos intermediarios y podría operar de manera completamente punta a punta, que en mi opinión es lo ideal, es lo que yo siempre aconsejo. Por eso, antes de poder aconsejar hacer eso, viene la parte de entender cómo funciona y tratar de hacer entender a la gente el valor y por qué es bueno o qué beneficios tiene no tener intermediarios, ¿no? Da la sensación de que sean rueditas de aprendizaje para andar en bicicleta. Algo así, sí, exactamente. Claro, no, yo eso lo entiendo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Diego porque inclusive cuando tú usas una wallet no estás usando tu propio nodo, estás usando el nodo del servidor de la wallet, Elena. Sí, no puedo usar Bitcoin
para, digamos, saltarse a unos intermediarios, pero igual la red per se es un intermediario, si nos ponemos filosóficos, como se dice. Eh, Entonces, ajá, Diego. no, decía que comparto. No sé si estoy 100% de acuerdo en que la red per se es un intermediario, pero sí es cierto que en el caso que vos decías, en la gran mayoría de las wallets, uno generalmente utiliza un intermediario porque hay un servidor detrás que procesa algo, a menos que, de nuevo, uno tenga los conocimientos necesarios para poder utilizar una wallet sin intermediario, ¿no? Que eso es posible. Yo, de hecho, tengo wallets donde Con tu propio nodo. mi propio nodo, por supuesto. Bueno, de ahí a saltar a un nodo, pienso que hay un pasito más. No son amigables como para gente como yo, de nuevo. Yo me pongo de ejemplo permanentemente porque mis conocimientos son muy, muy básicos en todo lo que sea informática y yo quiero usar Bitcoin y me empeño en usar Bitcoin, pero no voy a ponerme un nodo. ¿Por qué? Bueno, porque requiere una infraestructura que no tengo y que no sé manejar. Pero de ahí a decirme que eso postula para intermediario, no lo sé, José, la verdad. Sobre todo porque estamos hablando de empresas. Se me va a decir, yo soy una empresa, voy y le doy mis pesos a un fulano, el fulano lo pasa a Bitcoin, lo transfiere, y entonces allá lo vuelve a transferir a moneda fiat y se lo da al proveedor. Eso es lo más parecido a una andadera que he visto. Sí. Y es extremadamente parecido al sistema tradicional del que Bitcoin supuestamente nos quiere sacar, ¿no? Exactamente, entonces conoce tu cliente de este Tal lado, cual. conoce tu cliente de aquel lado, paga impuestos de este lado, paga impuestos de aquel lado, el sistema bancario involucrado aquí, el sistema bancario involucrado allá, y además no tiene ninguna de las ventajas de Bitcoin, perdiste un montón de ventajas de Bitcoin en el camino. O sea, aquello es tirar el muchacho con el agua sucia. Sí, es cierto y estoy de acuerdo. A ver, es la realidad, pero también creo que siendo pragmáticos y prácticos y realistas, por un lado, hoy en día, 2019, no es muy real pensar que alguien va a saltar de no saber nada a inmediatamente usar Bitcoin con su propio nodo y sabiendo lo que hace, que es, digamos, la forma 100% full de usar Bitcoin, ¿no? Hay pasos intermedios. Puede ser que este tipo de servicios ayuden a que empresas o gente se familiarice, puede ser que no. Pero yo también soy de los que creen que los bancos no van a desaparecer para nada. Ni siquiera estoy 100% de acuerdo en que Bitcoin sea enemigo de los bancos y viceversa. Yo creo que hay un tema importante acá. Hay varias barreras para utilizar Bitcoin de esta manera completa, ¿no? Con propio nodo, configurado como uno quiere, etcétera, etcétera. Y la barrera no es solo tecnológica, me parece, o hoy en día tal vez la barrera es más tecnológica que otra cosa. Y vos mismo lo decías, Serena, por ahí no te imaginabas con tu propio nodo, la infraestructura, etcétera. Por más que para alguien que sabe te diga, no, es re fácil, pero no es tan así. Aún así, hay una barrera que la veo mucho más difícil de sortear que la tecnológica, porque la tecnológica generalmente se sortea a lo largo de los años. Las cosas se hacen más fáciles y más accesibles, pero hay una barrera que me parece que es más difícil de sortear, que es la barrera del poder versus responsabilidad. Como decía el tío Ben de Spider-Man, ¿no? Con un gran poder Conlleva una gran responsabilidad. Tal cual. Exactamente. Ese es el eslogan de Bitcoin. Exactamente. El tío Ben es el tío de todos los bitcoiners. Sí, y Spider-Man es el primer bitcoiner. Bueno. Y el problema que yo veo es el siguiente. Supongamos que es muy fácil levantar el nodo y configurar la wallet y demás. El hecho de que una persona ahora tenga soberanía total sobre su dinero y que toda la responsabilidad de guardarlo, almacenarlo como corresponde y cuidarlo recaiga sobre una persona, es algo que en la sociedad actual que vivimos, ¿no? Porque hace muchos años la gente lo hacía esto, pero hoy en día, como está acostumbrada la gente, es una responsabilidad que tal vez es muy grande. Y hay gente que va a seguir prefiriendo, aún sabiendo todo esto, va a preferir que un tercero resguarde sus fondos. Totalmente. Por eso yo creo que... Bueno, ya tenemos. Sí, yo creo que los bancos... Es que tenemos pruebas. Los custodios son eso, son nada más que eso. Ah, bueno, tienes Bitcoin, yo te guardo los Bitcoins. Relájate, confía en mí, no me van a hackear el sistema.
Nosotros tenemos todo almacenado en carteras en frío, pero entonces después perdemos las llaves de las carteras en frío. Sí, son los riesgos y por eso yo personalmente, y agradezco tener los conocimientos para poder evitar ese tipo de cosas, o sea, yo puedo evitarlas, pero hay gente que tal vez prefiera que no, y mientras sepa cuáles son los riesgos y pueda elegir, no lo veo Sí, mal. y también que esas empresas que se autodenominan de custodia de fondo y eso, supongo que la gente siempre busca los más regularizados, que tienen una sede física, que inclusive deben tener hasta un seguro en el caso hipotético en que sean robados y todo. Entonces, estás como que, bueno, si voy a pagar un servicio de custodia y eso, pero en teoría, pase lo que pase, lo más seguro que van a responder por lo que es mío que les robaron, o que en dado caso por lo menos le voy a poder pelear legalmente en una corte si de repente no quieren devolver lo que es del cliente. A diferencia de que cuando los resguardas tú mismo, que bueno, oye, te pierdes la clave de tu wallet, adiós Bitcoin. Como a muchos le ha pasado en lo que vamos de historia desde que existe Bitcoin. Totalmente. Sí, yo a ver, estoy de acuerdo, por eso bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que también, si bien no me parece mal que existan intermediarios y que los custodios existan y van a seguir existiendo seguramente, no deja de estar bueno en mi criterio que seguir tratando de difundir el conocimiento, tratar de hacer entender a la gente y explicarle cómo funciona Bitcoin, cómo funciona el manejo de las claves, cómo se resguardan las claves de la mejor manera, porque tal vez, de nuevo, creo que mucha gente va a elegir custodios, pero mientras más gente pueda resguardar sus propios fondos y lo haga con conciencia y responsabilidad, yo creo que es mejor. De hecho, una de las razones por la cual el modelo de seguridad con respecto a pérdida o robo en el caso de Bitcoin es mejor, es justamente porque está descentralizado y distribuido. Si en lugar de tener una única bóveda con un montón de dinero adentro, que es básicamente un objetivo bastante seductor para cualquier ladrón, es mucho mejor tener ese dinero distribuido y custodiado por miles o millones de personas. Entonces los incentivos de robar eso versus la ganancia que pueda tener y la dificultad de robarlo bajan considerablemente. Es así. Y tal cual, o sea, si dejamos también que todos los nodos se centralicen, eso va a ser un vector de ataque tarde o temprano para Bitcoin en su efecto. Hablando solo de nodos. Sí, no, por supuesto. Y bueno, eso sería dentro de poco la siguiente etapa, el siguiente paso para la adopción masiva. Necesitamos que gente como yo, de nuevo, que ve que eso de armar un nodo suena a cosa geek, que yo está más allá de mi alcance, que nos empecemos a armar todos un nodito. Imagínense que todos los bitcoiners tuvieran cada uno su nodo. Descentralización, pero ahí sí, de verdad, tela. Sí, es cierto. Hay algunos asteriscos o algunas cositas ahí para tener en cuenta para mí que hacen a esto un poquito más complejo. Por un lado, es un gran primer paso que todos puedan tener su nodo, su nodito corriendo, pero hay algunas cosas más a tener en cuenta. Por ejemplo, tener el nodo corriendo en casa y no hacer nada más no es no es la solución ideal del todo. ¿A dónde tendremos que apuntar? Primero, que no solamente cada persona tenga el nodo, sino que lo use. Es decir, que por ejemplo conecte sus wallets a ese nodo y valide las transacciones que le llegan a través de ese nodo. Tener el nodo únicamente tiene alguna ventaja tal vez para la red mínima, pero la gran ventaja de tener un nodo, el gran beneficio de tener un nodo es puramente individual. Hay algunas ventajas hacia la red, porque si uno tiene un nodo completo con la blockchain completa, puede eventualmente servir como fuente de información para nodos nuevos que arranquen en la red, pero comparado con las ventajas que uno tiene personalmente de tenerlo, son mínimas. ¿Y qué ventajas tiene uno? Básicamente validar las transacciones. Que cuando yo recibo Bitcoin, las
las estoy recibiendo, yo estoy seguro que los recibo como corresponde, bajo las reglas que corresponden, y ahí viene el otro punto. Cuando digo las reglas que corresponden, la magia o la maravilla de Bitcoin y un poco la idea de la descentralización es que esas reglas por las cuales yo valido la transacción sean las reglas que yo elijo. Entonces, además de tener un nodo, además de conectar mis wallets al nodo, lo ideal sería que si yo tengo un nodo, tenga los conocimientos mínimos como para poder decidir qué software correr en ese nodo, es decir, qué reglas quiero que apliquen a Bitcoin. Y un ejemplo claro puede verse en los momentos donde haya una bifurcación, se separan las redes y aparecen splits nuevos como Bitcoin Cash o similares, o que hay algún cambio en la red y yo quiero soportar ese cambio o no quiero soportar ese cambio, yo decidir qué software correr. Y con todo esto que estoy diciendo nos damos cuenta que se empieza a complejizar un poco más y cada vez nos imaginamos menos al usuario común corriendo un nodo y haciendo todo esto. Entonces, no quiere decir que tener el nodo únicamente no esté, que no alcance, sí sirve, pero hay algunas cosas más como para que uno diga, esto es Bitcoin, ¿no? Y es complejo, y es difícil imaginarse a todo el mundo haciendo esto, y yo lo entiendo. Sí, la verdad sí lo es, aunque todo lo que acabas de comentar es la esencia de todo esto, y sobre todo de Bitcoin, pues que es algo de lo que lo hace como tan único, a diferencia inclusive de todas las otras criptomonedas o split que han salido. Sí, sí, y también esto a veces lleva a algo que incluso a veces veo que es una duda que surge o preguntan, el tema de, primero, ¿qué beneficios tengo en correr un nodo? Y cuando pasan cosas en la red, bueno, ¿cómo voto? Y el concepto de voto, que está muy asociado, por lo menos en ciertas regiones del mundo, ¿no? O incluida la nuestra, el voto está asociado con la democracia. Ujú. Y la gente tiende a pensar en Bitcoin a veces como lo compara con una democracia y dice, bueno, ¿cómo voto? Y la realidad es que esto funciona muy diferente. Esto es más anarquía que otra cosa. Y la única forma de uno en realidad, más que votar, ¡Que viva la anarquía! ¡Que viva el anarquismo! ¡Que viva, que viva! no, voy a tratar de evitar hacer cualquier statement político, por más que se note en las cosas que digo, pero bueno, Bitcoin en ese sentido es bastante anárquico y sí puedo decir que me gusta la forma en que funciona, pero uno en realidad no vota en el sentido tradicional democrático o democracia representativa, ¿no? Que uno conoce, sino que la forma de votar, entre comillas, es eligiendo o no correr cierto software que cumpla ciertas reglas, y si no me gusta voy y corro otro software y de repente soy parte de otra red, y esa es la forma de votar. Es un poco parecido a un concepto que escuché hace un tiempo, que hablando con alguien, que me decía, no sé si la frase era exactamente así, pero era como, no hay mejor forma de votar que votar con los pies. Es decir, si no me gusta, me voy a otro lado a donde haya cosas que me gusten, ¿no? Y dejo de ser parte de este sistema con el que no estoy de acuerdo. Bitcoin de alguna manera va un poco por Totalmente. ese lado. O sea, inclusive eso ya se vivió bastante bien cuando se generó la bifurcación con Bitcoin Cash, ¿no? Totalmente. Me acuerdo en toda la lucha por el aumento de los bloques, Bitcoin Cash, ABC, Unlimited, fue una gran muestra de eso, o sea, y no solo también fue al nivel de los nodos, como mencionas, también creo que hubo bastante, digamos, como los movimientos del mismo mercado, ya que todo esto igual está basado en cómo se comporta el activo en el mercado. Oye, que también lo podía incluir, que son como una especie de también forma de votación, o sea, la gente que, digamos, confía más en X criptomonedas son las que invierten más, también se podía entender por así. Además de seguir las reglas con un nodo, o la red que tú consideres que vale la pena, con el software del cliente que quieras. Claro, totalmente. Y es muy cierto lo que decís, porque siguiendo este espíritu totalmente anárquico, incluso la forma de participar o de comunicarse eh, es muy sucia, si se quiere. No existen canales de comunicación oficiales, no hay sitio web oficial, no hay nada oficial. Entonces, a veces es un concepto difícil de entender cuando uno recién entra en este mundo,
porque la realidad es que las discusiones pasan por un montón de lugares distintos y no hay ningún lugar que tenga mayor autoridad para discutir las cosas que otro. Si no es en Reddit, es en Twitter. Si no es en Twitter, es en la lista de mails donde se discuten algunos temas más técnicos. Si no, es el mercado el que decide con descubrimiento de precios y valorando cada moneda o corriendo el nodo. Hay muchas formas de decidir, de tratar de dar una opinión, si se quiere. Cada una tiene un peso diferente, cada una afecta a personas diferentes, y justamente cada una de estas maneras son los diferentes aspectos de la descentralización que tiene Bitcoin. No pasa todo por un único lugar, no es solamente centralización de nodos, no es solamente centralización de minería, no es solamente centralización de riqueza, si poca gente tiene muchos Bitcoin o no, pasa por muchos Sí, lugares la al mismo verdad tiempo. que si uno se pone a profundizar, ve que es súper amplio todas las implicaciones que tiene Bitcoin, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel, con todo lo que mencionaste, redes sociales, mercado, a nivel social y económico. Ya que estamos hablando así de nivel social, ¿qué opinas tú ahorita de todos estos movimientos de Bitcoin maximalista y también como los rechazos ante esos movimientos? O sea, ¿qué opinas? Una parte de mí le parece muy divertido, porque creo que por lo menos una red en la que yo me muevo mucho es Twitter, y Twitter, no solamente en cripto o en Bitcoin, Twitter es una red, ¿cómo decirlo?, bastante violenta en algunas cosas, muy visceral, y eso se ve reflejado en esta microcomunidad que, para el que no la conoce o no está en tema, se la llama Crypto Twitter, o así la llama generalmente. ¿Y qué opino? A ver, a veces entiendo algunos argumentos. De todas formas, en general, no estoy de acuerdo en esa agresividad que generalmente se manifiesta, porque a veces hay argumentos válidos, hay argumentos a veces un poco extremos o absolutistas, ¿no? De esta tecnología es la única que tiene sentido, o esta moneda es la única que tiene sentido. Hay argumentos que, a pesar de eso, tienen sentido. Lo que generalmente termina descarrilando todo son las formas. La agresión, que también es complejo, porque yo sé que hay gente que tal vez lo hace a propósito porque le genera relevancia en este micromundo, o le genera más followers, o lo que sea. Pero, a ver, se generó como este movimiento del maximalismo, sobre todo en Bitcoin. Puedo decir que, dejando de lado las formas y la agresividad, de alguna manera, a ver, estoy de acuerdo con bastantes de esas ideas. Mi transición por este mundo comenzó con Bitcoin. Rápidamente pasé a creer que blockchain iba a resolver todos los problemas del mundo, casi que iba a curar el cáncer. Todo se podía hacer con blockchain. Después volví. Diego, todos hemos pasado por ese ciclo, literalmente hablando. Sí, seguro. Pero bueno, quiero creer que por haber leído cada vez más cosas, informarme, tratar de leer opiniones de diferentes personas, empecé a filtrar un poco mi visión. Hoy en día soy un poco más escéptico, mejor dicho, soy bastante escéptico de muchas cosas, salvo de Bitcoin principalmente, y algunas otras cositas. Entonces, por eso puedo simpatizar con algunas opiniones de esta gente maximalista. Hay algunos que me dicen que soy maximalista de Bitcoin. No es tan así, pero bueno, lo que me pasa es eso. De hecho, hace poquito me pareció notar que pareciera como que la comunidad Ethereum se cansó de ser agredida por la comunidad maximalista de Bitcoin, y ahora están respondiendo, y estoy viendo muchos tweets agrediendo a Bitcoin. Entonces es como esta pelea que no lleva a ningún lado. Sí, esta es una pelea sin fin que todos los días quien te he metido en Crypto Twitter, oye, lo ve. Y bueno, tal cual, yo comparto contigo la parte de que, por ejemplo, la gente que son, diría, hasta fundamentalistas, o sea, en el sentido de que ya no parece ni siquiera argumentos lógicos, sino fundamentalismo y religión, que, oye, eso digamos, como que me repelen un poco esos argumentos. Ahora, cuando son argumentos consensados y generalmente mostrando, no sé,
por lo menos datos, ya que estamos hablando todo de unas redes públicas y que todo está visible. Oye, cuando hablan con datos y se ven los números y cosas, a ver, ahí sí podemos hablar, digamos, de una manera argumentada y lógica. Y por otro lado, también he visto que sí, la comunidad de Ethereum sí está como reaccionando, aunque yo también considero que lo usan mucho como para hacer reaccionar a los bitcoiners, porque lo usan como que, bueno, no sé, no sabemos qué hablar hoy, vamos a meternos con los bitcoiners. Ah, sí, porque Bitcoin maximalismo son demasiado tóxicos y ahí empieza la pelea de nuevo. Es una vaina como que uno busca al Sí, otro, sí, es siempre hay cierto. una pelea sin Es cierto, igual podemos hacer una mención particular diciendo que cuando hablamos de comunidad de Bitcoin maximalista o Ethereum, honestamente creo que estamos hablando tal vez de un grupo de 10 cuentas o 15 que honestamente no son representativas de toda la comunidad en sí. Seguramente, a ver, esta gente más tóxica totalmente. proporcionalmente son pocos comparados a todos los que hay, ¿no? Y yo creo que hay algo que muchas veces se escucha y yo creo que es cierto, que cuando uno sale de esas redes y va a encuentros, a meetups y conoce en persona a toda esta gente o a gente de la comunidad, es muy distinto el clima y hay mucha menos agresividad y es todo mucho mejor en ese sentido, cara a cara. Es así, es así. Ahorita te puedo dar inclusive un ejemplo, Diego. No sé si es alguien de cripto Twitter, Udi Wetminer, un bitcoiner, creo que Sí, israelí, justo fue a un debate en Ethereum Berlín con alguien que trabaja para Gnosis, no me acuerdo ahorita el nombre de él. Y el debate fue bastante civilizado y la verdad estuvo muy bueno. O sea, cada uno puso su posición, se planteó en su tema y todo fue súper relajado en comparación como uno puede leerlos en Twitter que parecieran que se van a lanzar los zapatos, una cosa así. sí, es cierto, es cierto. De hecho, justo hablando de ese debate, después quiero verlo. Pero que es así, es así. Y bueno, justamente esa persona que vos nombrabas, por ejemplo, es uno de los que a veces más se pone agresivo. Pero yo creo que también es parte de un show, en cierta Tal manera. cual. Por eso cuando lo vi yo dije, a ver, o sea, fue súper tranquilo, o sea, habló tranquilamente de sus creencias y ya. No es que tampoco se puso como con la intención o la cosa no sé, de que hace una homine, un insulto, nada, sencillamente habló sus creencias y ya. Claro, A diferencia que en Twitter parecía otra cosa. sí, y a veces lo que se pierde de esa manera es poder escuchar alternativas opuestas, que por ahí lo que estoy diciendo parece obvio, pero a mí me encanta escuchar conversaciones o leer documentos o artículos que critiquen o que le encuentren fallas a las cosas en las que yo creo que funcionan bien, ¿no? Por poner un ejemplo, me encanta, Total. me encanta leer artículos, busco a propósito leer artículos o escuchar podcasts donde haya alguien criticando Bitcoin o criticando alguna de estas tecnologías. Porque, a ver, el otro día justo lo comentaba con Héctor, ¿no? De ahí de Criptonoticias. Ujú. Estábamos charlando y yo le decía, la verdad que para escuchar lo maravilloso que es Bitcoin y qué bien funciona, me hablo al espejo, porque o sea, yo ya creo que es muy bueno, que tecnológicamente, económicamente es espectacular, entonces necesito de alguna manera opiniones distintas, porque para escuchar lo maravilloso que es, voy a una mitad de Bitcoin y entre todos nos contamos lo lindo que es Bitcoin y qué maravilloso que es, y no suma tanto en cierto momento, entonces está bueno Totalmente. escuchar cosas opuestas. Es así, es así. Yo cuando ya pensaba que había cosas más sorprendentes que Bitcoin en otras criptomonedas, llegué a un punto que veía, no sé, X cripto altcoin, iba a su rey y eso era una vaina que todos aplaudían todo. Oh, se cayó toda la red, pero ya seguimos de nuevo de pie. Oh, el precio se desplomó 25% un día porque los fundadores vendieron su token y todo así, todo happy y todos casi que apoyándose sin crítica de nada. Yo decía, que mierda, ¿qué es esto? O sea, tanto como que dándose palmaditas al hombro unos al otro sin criticar, no sé, sin cuestionar, sin preguntarse sobre la tecnología, el proyecto que en teoría estaban apoyando, era como una bandera roja, demasiado roja para mí, como que están haciendo esto, o sea, lo único que hacen es publicitar su criptomoneda y ya, o sea, nunca tiene problemas, es perfecta, pero eso, o sea, eso para mí siempre ha sido una bandera súper roja en cualquier proyecto de este ecosistema en el que
no cuestionen las limitaciones, porque Bitcoin tiene sus limitaciones, Ethereum tiene sus Por limitaciones, y así supuesto, vamos. sí, es así, es así. Tiene sus limitaciones, como toda tecnología, tenés los famosos trade-off, o sea, si en un lado ganás, en otro lado estás sacrificando, porque así funciona, y es verdad que cuando uno escucha ese discurso de que todo es maravilloso y tenemos una red súper descentralizada, que encima transfiere súper rápido y además tiene fees súper bajos o incluso gratuitos, ahí hay algo. Claramente algo ahí está pasando que no está bien. Eh, pero bueno, es cierto, por eso cuando uno a veces, si uno lee o escucha a gente que está muy involucrada, por ejemplo, en Bitcoin, sobre todo los developers que están muy metidos en desarrollos de mejoras en el protocolo, por lo menos los que yo he escuchado, son muy, muy honestos en las limitaciones de cada cambio que proponen. Ellos dicen, bueno, esto podría mejorar acá y acá, pero tiene estas limitaciones y hay que tener cuidado con esto y hasta que no estemos seguros de que vale la pena no lo vamos a hacer. Y esa actitud me parece que es mucho más saludable. Sí, es que así tiene que ser. Si no están claros la situación actual y no son sinceros, van a empezar a construir y desarrollar una premisa falsa que en cualquier momento otro se va a Sí, y caer, pues. aparte ahí yo concuerdo con esta visión a ver, Bitcoin, de nuevo, es un nicho muy, muy chico, hay muy poca gente hoy en día en el mundo que lo usa, pero no deja de ser una red que tiene miles o cientos de miles o más de personas que están dependiendo de esa red. Es una red que mueve valor, con lo cual hay mucho en riesgo. Entonces, tomarse las cosas con calma está bien y ver a Bitcoin en ese aspecto como un protocolo, ¿no? Cuando digo protocolo, pienso más protocolo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como por ejemplo el protocolo HTTP que usamos todos cuando navegamos en Internet, que es lo que va antes de la dirección web, HTTP dos puntos. Ese protocolo que se diseñó hace muchos, muchos años, ese protocolo no cambia seguido, prácticamente no cambia. Eh, y yo creo que Bitcoin tiende a eso de alguna manera. Por ahí esperar que Bitcoin saque funcionalidades nuevas cada 6 meses, porque la gente a veces lo ve como si fuese un producto software, y Bitcoin no es una aplicación que va a tener actualizaciones en el store y una vez por semana tenés una versión nueva con features copadas. En ese sentido, Bitcoin es más como un protocolo y cada vez se tiende que es un término que usan mucho, osificar, que viene de osi, del prefijo por hueso, como que se empieza a solidificar y empieza a quedar fijo y cada vez es más difícil o cada vez menos se quiere cambiarlo, porque hay toda una red, hay todo un mundo que depende de él. Entonces se trata de cambiar lo menos posible. Y yo creo que tiende a eso, y no es algo malo, al contrario. Pero bueno, son las diferentes formas de ver. Por eso Bitcoin a veces es difícil de entender, porque depende del punto de vista que se lo mire, se hace una analogía con algo diferente. Hay la gente que lo usa solamente para invertir, hace analogías con acciones de la bolsa, por ejemplo, El el oro. oro, por ejemplo, para reserva de valor. La gente que se focaliza en su aspecto como red de pagos, lo compara con PayPal u otras cosas. La gente que lo ve más tecnológicamente como una red de transferencia de valor, tal vez lo ve como un protocolo, como dije recién. Hay muchas formas de verlo, porque es algo nuevo. No hay una sola analogía que lo represente. Es así, o sea, o sea, es una herramienta que ya existe y bueno, cada quien le da el uso que quiere. Porque incluso veo muchos que se quejan que sí, Bitcoin solo sirve para especular. Oye, es fino, en sus países sí sirven para especular solamente. Pero, por ejemplo, en Venezuela, yo y varios conocidos míos, es una forma nuestra de resguardo de valor contra el bolívar hiperinflacionario, que una semana una cosa, tú vale 1.000 bolívares y la siguiente ya va cerca de 1.500. En cambio, con Bitcoin aquí, yo, por ejemplo, resguardo el valor de mi dinero. Y es un uso que a muchos, creo que la gente lo ha maximizado demasiado al punto que casi que es una adopción masiva aquí, que tampoco es así. Pero que existe, porque Bitcoin es Bitcoin, lo que es hoy en día un protocolo de que cada quien lo usa a su conveniencia, porque está ahí, casi como Internet, pues en el sentido de que lo puedes usar, no sé, para entretenimiento, para trabajar, para hacer negocios y Claro, etcétera. claro que sí. Y eso es otra de las cosas que a veces genera discusiones
con el concepto de ¿para qué sirve Bitcoin? ¿Cuál es el propósito de Bitcoin? Es una pregunta difícil de responder porque Bitcoin no tiene dueño, autoridad, no hay nada oficial, entonces no hay nadie que pueda decir el propósito es este. Cada uno le da el propósito que quiere. El propósito es joderle la vida a los banqueros. Es un punto de vista válido. Totalmente válido. ¿Para qué más nos sirve? Es un propósito. Es un propósito posible, sí. pero la realidad es que hay muchos y nadie va a tener la verdad absoluta porque cada uno lo ve como algo diferente y en estas discusiones entra en juego que la visión de Satoshi y etcétera, etcétera. Y la realidad, al fin de cuentas, no importa qué visión tenía Satoshi en la práctica. La tecnología está avanzando, la herramienta sigue y lo que la gente le dé uso para va a ser lo que termine haciendo, marcando el rumbo de alguna manera de a dónde avanza esto y para qué se usa. Pero no hay una respuesta válida. Y es difícil de transmitir eso también. Pero bueno. El nivel de disrupción que tiene Bitcoin todavía no lo vamos a entender hasta dentro de un montón de años, cuando las consecuencias de esa disrupción se vean en niveles prácticos. Vamos a empezar, por ejemplo, por Libra, que le movió la silla a los congresos y a los bancos, porque de verdad les pone el juego en jaque. Y ahora están empezando a pensar todas las consecuencias de una moneda mundial sin fronteras, sobre todo sin censura, pero no es el caso de Libra, obviamente. Claro. Entonces, vamos a moverle la silla a los banqueros que vienen desde hace, 500 años muy cómodos. Sí, y de nuevo, repito algo que por ahí dije antes, hace un rato. No sé si el problema lo van a tener tanto los banqueros, sino los gobiernos. Yo creo que si de nuevo, o sea, repito, Bitcoin no tiene, nadie puede decir el objetivo de Bitcoin es tal, el propósito es tal, pero si me tomo el atrevimiento de dar mi punto de vista al respecto, si Bitcoin tiene algún enemigo, es mucho más los gobiernos que los bancos, definitivamente. Porque a fin de cuentas, los bancos, desde el punto de vista más puro, ¿no? Sin intervención del gobierno ni nada. Los bancos son empresas privadas que ofrecen servicios, ni más ni menos, que la gente podría tener derecho a contratar o no. ¿No? Obviamente la realidad es mucho más compleja que eso. Pero yo creo que en todo caso el enemigo más directo, si es que hay uno de Bitcoin, es el Estado o el gobierno, o los gobiernos. Sí. A ver, a mí me da la sensación de que tu visión en ese sentido es un tanto tierna. Los gobiernos en este momento, no hay ninguno que no esté subordinado a la deuda externa, a deudas graves, a bancos privados. Entonces sí, yo no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero gobiernos y bancos están todo el tiempo interactuando, son la misma cosa. No sé si son la misma cosa, sí están todo el tiempo interactuando, pero sin irnos mucho de tema, ¿no? Y ponernos demasiado filosóficos o políticos. A José le gusta eso. Bueno, entonces después un día vamos a tomar algo y estamos horas debatiendo entonces. Pero sí, lo que iba a decir es que esa es la realidad actual y es cierto. En todo caso, cabría preguntarnos quién fue el iniciador de eso, de quién fue la culpa de llegar a esa situación, ¿no? Si los bancos y los gobiernos están entrelazados, ¿de quién fue el problema? Por ejemplo, si nos acordamos de, y voy a citar a Satoshi de nuevo, el famoso mensaje que dejó en el bloque Génesis, ¿no? Que hablaba de el gobierno, que tenía que ver con la crisis que fue allá por 2008, y los gobiernos salvando a los bancos, ¿no? Y eso habla bastante de lo que vos decís, Elena, ¿no? Que están entrelazados y que obviamente unos se benefician de los otros, pero la pregunta por ahí sería, ¿no? Filosóficamente, ¿qué pasaría si no estuviesen los bancos? Por un lado, y escenario 2, ¿qué pasaría si no estuviesen los gobiernos? Y yo creo que en el escenario 2, si no estuviesen los gobiernos, que son eventualmente los que de alguna manera fuerzan ciertas políticas o deciden en nombre de todos nosotros de alguna manera,
tendríamos un escenario, si querés, mucho más inocente o naif, pero bueno, sería el escenario más natural o libre. Existirían bancos, pero de nuevo, serían privados que ofrecen servicios que uno podría elegir o no. En todo caso, si hoy en día están entrelazados con los gobiernos, son porque en algún momento un gobierno decidió pedirles dinero o no, o decidió beneficiarlos con alguna regulación o no, para favorecer o desfavorecer competencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces podemos estar de acuerdo en que la culpa es de la vaca. ¿Eh? Sí, porque es lo mismo. O sea, ¿de quién es la culpa? Bueno, ¿de qué sería de la humanidad si no hubiera gobiernos y bancos? Bueno, dale tiempo a Bitcoin y ya nos enteraremos que es de la humanidad sin gobiernos y bancos. Veremos. Sí, de nuevo, yo creo que en el futuro los bancos van a seguir existiendo porque la gente va a creer que siguen existiendo. Bueno, vamos los gobiernos no lo sé. Vamos a ver. Vamos a complacer a José y vamos a ponernos en términos más concretos y menos filosóficos antes de que José se ponga bravo. ¿Qué hacemos para difundir la santa palabra de Bitcoin más efectivamente? ¿Qué hacemos para difundir la santa palabra? Mirá, a ver, es una cosa que a mí me interesa ese tema puntual, me divierte, honestamente, hablar del tema, y por suerte en varios lugares, en varios países se organizan juntadas, meetups, charlas, etcétera, donde la gente puede ir y por lo menos conocer de qué se trata, porque uno que está metido en el tema por un momento se olvida y cree que todo el mundo más o menos sabe de qué se trata esto y conoce, y la realidad es que no. Hay muchísima gente que no tiene ni idea de esto, y la poca idea que tienen es súper equivocada. Entonces, está bueno que se organicen estas cosas. Acá en Argentina, por ejemplo, la ONG Bitcoin Argentina organiza charlas gratuitas, organiza meetups, sobre todo las charlas, ¿no? Hay charlas introductorias que se organizan, por lo menos acá en Buenos Aires, con cierta frecuencia, de las cuales yo soy voluntario y doy algunas, que está bueno para el que no tiene idea, se interiorice y conozca. Vamos a aprovechar este paréntesis para hacer la invitación. El jueves, ¿sí? ¿O el miércoles? Jueves 29 de agosto. Jueves 29 de agosto. En Buenos Aires. En el espacio Bitcoin que está en Marcelo T. de Alvear. Perdón. 550, por favor, a las 19 horas. Aquí nuestro invitado Diego está poniendo sobre la mesa el reto. Consulta todas tus dudas. Tráiganlas por escrito, por favor, porque seguro que son bastantes. Bueno, Diego va a responder, a ver si estamos a la altura del reto, y le preguntamos cosas interesantes a Diego el próximo jueves. Exactamente, están todos invitados, es gratuito, libre. La idea es hacer un encuentro sin una temática puntual, que cualquiera que haya tenido dudas, que por ahí ya vino a varias charlas introductorias y todavía le quedan dudas, porque seguro le quedan, a mí me quedan un montón todavía y hace algunos años que estoy. Así que nada, vengan con todas sus consultas. El reto va a estar de mi lado en tratar de responder todas y responderlas bien. Voy a hacer lo mejor que pueda. Mejor todavía, vengan y tráiganse a su papá. También, por supuesto, ¿por qué no? Claro, o sea, eso es solo el problema. Tú que estás en esas cosas de Bitcoin, ¿cómo se hace para comprar fibra? Y entonces empiezas tú a caminar por las paredes y decir, bueno, ¿por dónde empiezo, señor, a aterrizar este señor? Exacto. Y no hay nada mejor que preguntar y averiguar, no hay nada más lindo que ser escéptico a todo. Yo recomiendo siempre, no me crean todo lo que digo, chequen, verifiquen. La santa palabra no es santa, hay que chequearla, así que, bueno, a preguntar. Y lo otro, que es muy interesante, es que se van a encontrar con más gente haciendo estas conversaciones que estamos intentando tener en consenso, que son todas las explicaciones, cómo se hace y cómo se deja de hacer las cosas, cuál es mi papel individual dentro del ecosistema de Bitcoin, cómo puedo aportar o cómo puedo joder, porque también invitamos a los que quieran joder, véngase. Claro que sí. Diego, en este mismo espíritu de las charlas, te quería consultar, ¿qué tal es la receptividad de la gente que va a ella? O sea, lo consulto en el sentido de que,
por ejemplo, aquí en Venezuela, y más en el 2017, con todo el boom que hubo de los precios, oye, la gente, digamos, como que se me acercaba, pero era sencillamente como por búsqueda de ganancias y ya, pues, o sea, una cosa como que, mira, ¿cómo compro y vendo y hago esto y ya? Y que, ok, pero tienes que tener cuidado de cómo usar esto, lo otro. Yo intentando explicar, pero la gente no le interesaba. Sencillamente era como que querían, como se dice en inglés, no se me ocurre en español, rent seeking, o buscando ganancias y ya, y sin aprender más nada. Es lo mismo ya las personas que se acercan como a querer aprender Bitcoin, o es sencillamente, o si digamos quieren internalizar más todo esto. No, yo creo que pasa mucho lo que vos decís, o sea, yo lo veo mucho. Mucha gente viene Ujú. con esa idea de hacer ganancia, pero yo siempre que arranco una charla introductoria, lo primero que digo, justamente para tratar de romper un poco ese preconcepto, es que Bitcoin no es una inversión. Si bien lo Ujú. puede ser, porque esto lo digo en las charlas, cualquier cosa puede ser una inversión. Mi vaso de agua puede ser una Tal inversión cual. si yo lo compro barato, o sea, si quiero puedo invertir con eso, pero no ese es mi criterio el propósito del vaso de agua. Con Bitcoin lo mismo. Entonces yo trato de hacer esa distinción al principio y después estoy toda la charla hablando de cosas que no tienen nada que ver con eso, porque los tengo atrapados unas horas conmigo y no tienen otra opción que escucharme. Entonces trato de explicarles las cosas que van más allá de eso. Siempre igual haciendo lo posible para responder las dudas que tengan, ¿no? Pero bueno, siendo que durante unas horas los tengo cautivos, trato de transmitir lo mejor que puedo la idea de Bitcoin, ¿no? Pero es cierto que muchos vienen con esa idea previa, no solamente de lo que escucharon que Bitcoin es, sino de lo que pretenden de Bitcoin. Ujú. Escucharon que Bitcoin sube de precio, escucharon que la gente hace plata, entonces vienen con la idea de, bueno, ¿cómo hago plata? Explícame más o menos cómo es, así salgo de acá y empiezo a hacerme rico. Y bueno, eso Millonario, sí. pasa. Después, bueno, Estuvimos dándole vueltas a ese tema en el podcast y entonces vino un minero y nos dijo, no se hace negocio con mineros. Vino un analista económico y no se hace negocio haciendo trading a no ser que tú seas muy bueno y le dediques muchas horas al estudio. Después vino un experto en impuestos y nos dijo, no, sí tienen que pagar impuestos, pero tienen que hacerlo con seriedad y con orden. O sea, uno me han ido quitando la ilusión de que me voy a hacer millonaria teniendo Bitcoin. y no, Y no, eso no. y te desilusionaron. Bueno, de desilusionar hasta cierto punto. Me encantaría que eso realmente entrara y permeara en la cabeza de las personas. Me encantaría que la comunidad Bitcoiner se limpiara de polvo y paja de gente que se quiere hacer millonaria y se diera cuenta de que la verdadera ganancia no está allí. La verdadera ganancia está en el tema de hacer comunidad, de ser responsable, de la autonomía y de alguna manera de irrumpir a banqueros y gobiernos o al menos monearle la silla. Yo a lo mejor no quiero que caigan y que mueran todos, que sí, pero al menos menearle la silla, que no duerman tan tranquilos en la noche. Sí, es difícil, la gente sigue buscando la plata fácil y rápida, y es un desafío muy grande, y no solo para Bitcoin. Piensen, por ejemplo, ahora que otra vez se puso de moda la estafa más vieja que existe, o debe ser de las más viejas, pero cada vez va cambiando de nombre. Ahora es el telar de la abundancia, y es la gente... Ay, Aquí ha tenido nombres como Flor de la Abundancia también, Telar de los Sueños, y así el vamos. telar de las mujeres en Colombia. Ay, bueno, ¿viste? Y uno a veces escucha eso y dice, ¿cómo me encanta? O sea, es difícil tratar de transmitir o transmitir, a ver, a veces es educación financiera o a veces es Total. sentido común, que a veces yo entiendo que el sentido común es difícil que una persona lo asimile o vea cosas que para nosotros son obvias cuando una persona está en situación desesperada por algún motivo. Entonces yo lo entiendo, y tampoco uno tiene la verdad absoluta, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando de esto, pero por ahí el año que viene caemos en algo nosotros también. Todo puede pasar, pero espero que no. Total. Pero bueno, la realidad es que es difícil a veces uno siente que falta tanto por comunicar, por transmitir, y uno empieza por uno. Yo creo que me falta tanto por aprender
Bitcoin me abrió muchas puertas, me hizo cuestionarme muchas cosas. Yo, ingeniero en sistemas, que me encanta el software, me encanta la tecnología y demás, me encontré leyendo libros de economía de décadas o siglos pasados y no lo podía creer, pero bueno, Bitcoin abrió como esas incógnitas en mí. Pero bueno, falta mucho. Sí, totalmente identificada con esa sensación. De repente me encontré exactamente eso, leyendo un libro que se llama El Internet del Dinero. ¿Y qué hago yo leyendo esta vaina, aprendiendo de Forex, de Tex? ¿Qué coño? ¿El de Andreas? Ese mismo. Sí, obvio. Es muy bueno. No, pero Andreas no lo puedes pelar. Señores, si quieren aprender de Bitcoin, por favor, vayan al canal de YouTube de Andreas. De nada. Es muy bueno, Andreas es muy buen comunicador y yo de hecho empecé en Bitcoin gracias al libro de él, pero el otro, el que es para nerds que saben de programación. Master in Bitcoin es un gran libro y ese fue el que me voló la cabeza porque entendí cómo funcionaba de fondo. Después de muchos años me di cuenta que no entendía todavía cómo funcionaba porque uno sigue aprendiendo cómo funciona Bitcoin. Pero sí, es muy bueno. Pero bueno, también me he encontrado leyendo, justo que hablábamos hace un rato de Libra y las monedas que no son de ningún gobierno. Y bueno, yo el año pasado, el anterior, por ejemplo, no me acuerdo cuándo, leía este libro de Hayek, no sé cómo se pronuncia honestamente, que se llama La denacionalización del dinero. Interesantísimo libro de hace muchos años, ya ni me acuerdo de qué año es ese libro, que es un libro de economía viejísimo y son conceptos muy interesantes también. Y yo decía, ¿qué hago leyendo este libro? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Por qué me interesa? Y me está interesando un montón. ¿Por qué? Y bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién es contigo? Sí, pero bueno, ese... Sí, eso es. Y sí, la curiosidad da para aprender lo mínimo indispensable y de repente se le empieza a uno a colar las dudas por las esquinas. Y después más dudas y después esa genera más dudas. Yo la primera vez que supe de Bitcoin fue en un meetup y había unos git así como ustedes y entonces se paraban y vendían, decían, y en aquel entonces se podía minar Bitcoin en una computadora de casa y ellos lo decían, aprovechen que todavía no existen los procesadores especializados porque esto va a escalar, entonces aprovechen que lo pueden hacer en la computadora de la casa. Y yo en aquel entonces decía, eso es fascinante, pero yo necesito que me lleven de la mano porque no entiendo nada, no entiendo nada, a mí me gusta preguntar, no sé dónde están mis dudas. Entonces, ya sí, hemos caminado algo. Hemos caminado y lo que a veces creo que falta, que eso, por ejemplo, Andreas Antonopoulos lo hace bastante bien, o muy bien, o excelentemente bien, es gente que pueda comunicar, pero que de alguna manera baje los conceptos al público que tiene adelante. Y yo trato de hacer eso en lo que puedo, no sé cómo me saldrá, eso lo tendrá que ver la gente que viene a las charlas, pero... me pasa muchas veces, y vos justo recién, Elena, tal vez te pasó también cuando ibas a estas charlas o estos meetups, que uno dice, bueno, ¿qué es Bitcoin? Y te empiezan a explicar, y a los 10 minutos te están explicando qué es un hash, y que el bloque en realidad hace un hash y la firma criptográfica, y una persona que no tiene idea de nada de esto, que ni siquiera viene del mundo tecnológico, empezar a explicarle qué es un hash, me parece como hay un salto muy grande y se termina transformando en una barrera y en esta idea de que no, Bitcoin es muy técnico, muy complicado, no lo voy a entender nunca y parece como algo re difícil, que es muy complejo igual, pero no hace falta transmitir toda esta complejidad a la persona que recién empieza. Claro, es tal cual. Entonces, es como explicarle el sexo a los hijos. A ver, José, uno le explica solo lo que preguntan, ni un paso más. Porque en lo que te sale de lo que le pregunta, le revientan la cabeza, como dice Diego. Entonces, claro. Ayer en la tarde estuve horas conversando con mi papá, porque yo hago mi apostolado en mi área de influencia, horas explicándole a mi padre cómo funcionaba el sistema de Bitcoin. Pero igual, hablaba de la teoría del sistema, que es su área de conocimiento, y me preguntaba por ahí. Yo de ahí salí. Ni siquiera se me ocurrió hablar de el sistema de conciencia de trabajo o algo por el estilo, porque ahí sí es verdad que lo perdía. Entonces, si me pregunta, le respondo. Hasta ahí.
Es que sí, para mí es una muy buena estrategia e igual es un desafío muy grande. Por ejemplo, cuando yo tengo que dar alguna de estas charlas, que cada tanto las voy ajustando, porque hay cosas que me parece que se pueden mejorar todo el tiempo, pero tratar de decir, bueno, ¿cómo hago para explicar Bitcoin en una hora? Cuando uno empieza a ver la conclusión es que es imposible, pero haciendo el mejor intento. Te cuento una anécdota. Le dije a mi hija, eso es como, mi hija tenía como, no sé, 15 años, 12 años en aquel entonces, y estaba viendo historia política de Latinoamérica. Y se sienta en mi cocina una mañana y me dice, mira, man, necesito que me expliques el peronismo, pero por Y yo, con cara de empleado público que no entiende la planilla, y le dije, hija mía, la fe que tienes en tu madre me excede. No. Entonces, igual, uno se apasiona con el Bitcoin y quiere que aprendan todos los resquicios, las cosas apasionantes que tienen. Y no, lo que tienes que hacer es responder la pregunta que te hacen. Y nada más, es cierto, porque primero uno cuando más sabe se da cuenta de la complejidad y de tantos conceptos que están todos interrelacionados y uno siente que si no explica todo no se entendería o no está explicando la totalidad. Y después, por otro lado, tenés, a ver, la charla de una hora es el escenario más optimista, porque es mucho más común que un amigo o un conocido que un día te juntás a comer y te dice, vos qué es Bitcoin? Y ese amigo no va a estar una hora escuchándote, pretende que se lo expliques en 10 minutos. Y ese es un gran desafío, más grande todavía. Bueno, estilo, explícame el peronismo. Pero claro, es lo mismo, sí. Pero bueno, a mí me divierte eso y trato de bajarlo lo más que puedo, por eso voy reajustando cuando me voy dando cuenta en base al feedback de la gente o las preguntas que me hacen, me voy dando cuenta qué cosas son las que les interesa saber, tratando de hacer lo que vos decías, Selena, de contestar lo que te preguntan y de tratar de explicar las cosas lo más fáciles posibles. Yo cuando empecé a dar estas charlas, porque me divertía, a veces explicaba lo que era un hash. Hace años que ya no lo hago más. Pero bueno. Ya aprendiste. Aprendiste de modo rudo. Aprendí, yo también aprendo, claro que sí. Pero sí. Bueno, la otra que se puede hacer, que creo que es muy efectiva, y es una que dio Andrea en una de sus charlas, y era, agarra a alguien que esté dentro del círculo de influencia, de tu círculo de influencia, que a mí me pareció una idea genial, y era que agarres a una persona, la ayudes a descargar una cartera, y le pases 50 satoshi. Esa primera experiencia de que la plata que tú tienes en tu teléfono se la pasas al teléfono del otro y no hubo nadie en el medio, suele ser lo suficientemente interesante como para que la gente es cierto, sí, es muy cierto. Lograr ese impacto inicial que genere interés, porque la clave está, y esto es lo que decías, todo lo que decíamos recién, hay mucho mucha información para tratar de entender Bitcoin y aunque sea en un nivel básico, es mucha la información. Entonces, como es mucha la información, hay mucho que explicar y por lo tanto la persona debería prestarte atención mucho tiempo. Y eso es muy difícil lograr, a menos que, como decías vos, logres algo que genere un impacto tal que le generes a la persona el interés necesario para decir, ok, ahora sí, esto me pareció fantástico, me dio mucha curiosidad, me siento, explícame qué es esto. Y eso se logra con este shock inicial de por ahí o hacer una transferencia o mostrarle algo que realmente le genere un interés grande, ¿no? Además es el dejarle la pelota en el campo a ellos. O sea, esta es la experiencia que te estoy ofreciendo, lo que necesitas es caminar tu propio camino. Porque además es educarlos con eso se llama modelar, eso se llama modelaje. Agarra e investiga aquello que sea de tu interés. Si a la persona no le interesa lo del hash, pues no lo investigará nunca. Ya las carteras son lo suficientemente amigables como para que no necesiten aprender de hash. Y si quieres
tener un nodo, pues vas y averiguas cómo hacer un nodo, y si quieres hacer minería, pues vas y te compras el aparato de minería, pero ya dejas a cada quien hacer su camino. Exactamente, sí, es muy cierto. De hecho, hace poquito escuchaba, no me acuerdo si en un podcast o una entrevista, a alguien que comentaba que había iniciado en Bitcoin de una manera parecida, que como que le habían dado Bitcoins y era algo así como, bueno, los Bitcoins están en esta dirección y esta es la clave. Averigua cómo hacer para sacarlos. Y entonces ese incentivo de curiosidad y incentivo económico como que generaban el interés, ¿no? Y la persona evidentemente no le quedó otra que aprender cómo era todo eso para poder hacer uso de los Bitcoin que le habían regalado. Me encanta esa idea para ver si mis hijos mueven el trasero y empiecen a mover. Les voy a decir, aquí tienen $50, averigüen cómo hacen para quedarse con ellos. Claro, acá está la clave, y le imprimís el papelito con todas las letras y los números y que se arreglen. Bueno, fantástica está la idea. Bueno, Diego, le hemos sacado el jugo a nuestra hora de podcast y todavía nos comimos un pedazo más. Sí, a ver, yo me quedaría debatiendo horas sobre todo esto, pero... Sí, ese es el problema, que siempre nos quedamos con gusto a poco. Sí, pero bueno, más allá de que me encantó estar acá, la pasé muy bien charlando y debatiendo. No, mensaje final, bueno, obviamente si hay alguien que es de Buenos Aires o va a estar en Buenos Aires, que venga a la charla, que traten de... A ver, si alguien escucha esto, evidentemente ya está de alguna manera interesado, infórmense, sean escépticos por defecto, este es un mundo nuevo que está creciendo, hay muchas cosas que hay que tener mucho cuidado, con lo cual ser escéptico es una buena forma, averigüen, investiguen, pregunten, prueben, jueguen. A mí me pueden encontrar en las redes, me pueden preguntar, siempre que pueda voy a responder. Escuchen podcasts como este, por supuesto, para informarse. Y nada, consigan a su eso. Bitcoiner de confianza, que seguro que tienen uno cerca, agárrenlo y díganle que les lleve de la mano a abrir una cartera y a tener la experiencia de primera mano. Eso no hay con qué discutirlo. ¿Okay? Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Muchas gracias, este Elena. Ha sido un podcast lleno de problemas técnicos, pero lo hemos superado, hemos prevalecido. Les dejo un saludo a todos. Gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.